Bienvenidos a un nuevo programa de Voces de la Biblia. Mi nombre es Elvin. Hoy tengo como título Volver a respirar. Este programa está dedicado a todo aquel que necesita respirar de nuevo. Hay momentos en la vida en los que el alma deja de respirar. Aún respiramos físicamente, claro. El pecho sube y baja, el aire entra y sale. Pero por dentro se siente como si algo se hubiese apagado. El corazón late, pero no late con esperanza, late con ansiedad y con peso. Igualmente, la mente piensa, pero no piensa con luz. El cuerpo avanza, pero no avanza con alegría. La respiración espiritual se vuelve corta, pesada, débil, como si la vida interior se hubiera quedado sin oxígeno. Y en esos instantes, uno solo puede suspirar. Un suspiro largo, profundo, que nace desde lo más hondo del alma. Es un suspiro que lleva consigo toda la necesidad, todo el cansancio, toda la carga que hemos acumulado. Y allí, en ese suspiro, Dios habla. Allí, en ese silencio interno, Él nos recuerda que existe un aire nuevo, una paz que no depende de las circunstancias, una vida que se puede inhalar de nuevo. Respirar de nuevo no es solo llenar los pulmones, que renueva el corazón y que hace que el alma vuelva a latir con esperanza, con claridad y con gozo. Es sentir como un solo aliento divino recorre cada rincón, devuelve la fuerza, disuelve la opresión y hace que cada paso vuelva a ser ligero, cada pensamiento vuelva a ser luminoso y que cada día vuelva a ser un regalo que se respira plenamente. A todos nos ha pasado, a veces ocurre lentamente, casi sin darnos cuenta. A veces ocurre de repente, como cuando una tragedia golpea o una decepción nos quiebra. Pero siempre llega un momento donde nos preguntamos, ¿qué pasó con la vida que antes llevaba dentro? ¿Por qué me siento tan lejos, tan vacío y tan seco? Respirar de nuevo, ese es el milagro que necesitamos. Respirar fe otra vez. Respirar valor otra vez. Respirar gozo otra vez. Respirar esperanza otra vez. Y entre todos los personajes bíblicos que pudieron representar este milagro, ninguno lo muestra con tanta claridad como aquel joven de la parábola, aquel muchacho impulsivo, herido, confundido y rebelde, que un día decidió alejarse del corazón de su padre. Estamos hablando del hijo pródigo. Esta historia no es simplemente una historia sobre el pecado, es una historia sobre el alma que se ahoga, una historia sobre el corazón que pierde el ritmo de la gracia, una historia sobre la espiritualidad que se marchita en un terreno extraño. Una historia sobre un hijo que dejó de respirar en casa mucho antes de alejarse físicamente. Y también es la historia del Dios que restaura la respiración espiritual, del Dios que corre hacia el que vuelve, del Dios que abraza antes de preguntar, del Dios que celebra antes de ser explicado, de Dios que devuelve la vida. Por eso, en este mensaje quiero que caminemos sin prisa, paso a paso dentro de la parábola. No quiero correr, no quiero resumir. Quiero que sintamos cada detalle, que veamos cada gesto, que escuchamos cada palabra como si la escucháramos por primera vez. Porque esta parábola no solo nos enseña historia, nos enseña anatomía espiritual, nos enseña cómo el alma respira y cómo deja de hacerlo.
Veamos el contexto de la parábola del hijo pródigo. Cuando Jesús contó esta historia, no lo hizo al azar. No era un relato improvisado. Jesús, como siempre, estaba respondiendo al corazón humano, a sus conflictos, a sus tensiones, a su ceguera, y Lucas nos deja ver el escenario. Dice el capítulo 15 que había dos grupos escuchando: los pecadores y publicanos que se acercaban para oír, también los fariseos y escribas que murmuraban. Es decir, Jesús tenía frente a sí dos extremos. Uno, los que se sentían demasiado sucios para acercarse a Dios. Y dos, los que se creían demasiado limpios como para creer que necesitaban misericordia. Jesús frente a ambos comienza a hablar. Y no habla para ganar un debate, habla para revelar el corazón del Padre. Habló en 3 parábolas. Primero, de una oveja perdida. 2, una moneda perdida. Y finalmente, un hijo perdido. La progresión es perfecta, de algo valioso como una oveja perdida, a algo más valioso como una moneda perdida, hasta llegar a lo más valioso de todo: una vida humana. En esta tercera historia, la historia de un padre y 2 hijos, Jesús abre una ventana directa hacia el carácter de Dios. Si quieres saber cómo Dios te ve, escucha esta parábola. Si quieres saber cómo Dios te recibe después de fallar, escucha esta parábola. Si quieres saber cómo se siente Dios al verte volver, escucha esta parábola. El mensaje central es esta: Dios busca al que se pierde, espera al que se aleja, corre hacia el que regresa y se alegra más por una persona restaurada que por 1000 que jamás fallaron. Queridos oyentes, aunque muchos ya conocen este mensaje, pocos lo han experimentado. Porque el problema no es solo creer que Dios perdona. El problema es creer que Dios vuelve a abrazar, vuelve a celebrar, vuelve a dar propósito, vuelve a dar identidad y, más importante, vuelve a dar vida. La historia comienza así: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Estas palabras no son una simple solicitud económica, son un terremoto emocional. En la cultura judía, pedir la herencia antes de la muerte era declarar tácticamente: quiero lo que tienes, pero no te quiero a ti. Dame tus cosas, pero no quiero tu autoridad. Dame lo mío, pero no quiero tu presencia. El hijo no pedía dinero, expresaba un corazón que ya no respiraba gratitud. Antes de irse por el camino, ya se había ido del corazón. Y querido oyente, es exactamente así como comienza toda caída espiritual. La rebelión no inicia con un paso, sino con una actitud. No inicia con una distancia física, sino con una distancia emocional. No inicia con un acto de pecado, sino con un pensamiento tóxico. Cuando el corazón comienza a decir: quiero libertad sin obediencia, quiero bendición sin santidad, quiero identidad sin compromiso, quiero promesas sin señorío, entonces ya comenzamos a alejarnos. Aunque aún sigamos sentados en la iglesia, o levantando las manos, o cantando himnos, o hasta predicando mensajes. Porque la distancia espiritual no se mide en kilómetros, sino en el número de deseos que han dejado de alinearse con el Padre. El inicio del exilio interior. La parábola dice: pocos días después. Es decir, lo que pasó por años en su corazón solo necesitó unos días para manifestarse en sus pies.
Lo interno siempre termina volviéndose externo. Lo secreto siempre termina volviéndose visible. Dice la Escritura que tomó todos sus bienes y se fue a una provincia lejana. Pero la provincia lejana no está en un mapa. La provincia lejana es cualquier lugar donde la voluntad propia reemplaza la voluntad del Padre. Es posible vivir en la misma casa y estar lejos. Es posible ser parte del mismo grupo de oración y estar lejos. Es posible servir en el mismo mundo de la iglesia y estar lejos. Es posible predicar y estar lejos. Es posible cantar y estar lejos. Y es posible dirigir ministerios enteros y estar lejos. Lejos es un estado del corazón. Y cada respiración espiritual se acorta, se adelgaza. El alma va entrando en un modo de supervivencia espiritual, donde se vive con impulsos, emociones y deseos, pero no con la vida del espíritu. La vida pródiga. La parábola continúa diciendo: allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. La palabra desperdiciar significa esparcir como quien lanza polvo al viento. Todo lo que recibe del Padre se convierte en polvo lejos del Padre. Toda capacidad que Dios te dio, toda gracia, toda habilidad, todo llamado, toda sensibilidad espiritual, alejado de Dios se diluye, se pierde. Pierde fuerza, pierde propósito, pierde dirección. Lo que antes era semilla para fruto se convierte en hojarasca que el viento arrastra. El Hijo pensó que la libertad consistía en moverse sin límites, sin corrección, sin voz paternal, pero lo que Él llamó libertad, el Padre sabía que era asfixia, porque la verdadera libertad no es hacer lo que uno quiere. La verdadera libertad es vivir en el diseño para el cual se fue creado. En la ausencia de ese diseño, todo se desperdicia. La hambruna. Dios permite el vacío para despertar al alma. Sigue el texto diciendo: y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia. El hambre fue providencial. El hambre fue medicina. El hambre fue gracia disfrazada. ¿Por qué? Porque mientras el hijo tenía dinero y amigos, no sentía su miseria. Pero cuando vino el hambre, la ilusión desapareció. Queridos oyentes, el hambre tiene un propósito espiritual: hacernos conscientes de nuestra condición. Dios permite hambres para salvar hijos. Dios permite vacíos para despertar conciencias. Dios permite crisis para romper cegueras. Dios permite dolor para destruir orgullo. Dios permite silencios para que volvamos a escuchar su voz. Dios permite pérdidas para que volvamos a buscar su corazón. No todo lo que parece malo proviene del enemigo. Muchas veces la falta, la ausencia, el vacío son llamadas urgentes del cielo. En lugar de los cerdos, la respiración casi se apaga. Dice el texto después: y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para apacentar cerdos. Para un judío, cuidar cerdos era lo más bajo, lo más humillante, lo más impuro. Y aquí, queridos oyentes, aquí está el descenso espiritual. Primero deseo, luego decisión, luego distancia, luego desperdicio, luego hambre y por último, humillación. El pecado no comienza con el cerdo, termina allí, pero comienza siempre con la pequeña idea de yo puedo solo, y va llevándote paso a paso,
al punto donde tu identidad ya no se parece a la original, donde tu dignidad está sepultada bajo vergüenza, donde tus manos, que estaban hechas para servir en casa, ahora están mezcladas con lo inmundo. Y finalmente dice el texto, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos. El hambre del cuerpo se vuelve un espejo del hambre del alma. Lo más terrible no es la pobreza material, es la pobreza espiritual. Lo más terrible no es la falta de comida, es la falta de sentido. Lo más terrible no es la suciedad exterior, es la suciedad interior. El gemido interno por volver a respirar. Cuando aquel joven salió de la casa del padre, llevaba el pecho inflado de ilusiones, pero el alma vacía de discernimiento. Creía que respirar era hacer lo que quería, cuando quería y como quería. Creía que libertad era ausencia de límites. Creía que felicidad era desatar la disciplina. Y así, con el adelanto de su herencia en los bolsillos, como quien lleva un aire prestado, se lanzó a la aventura sin medir que toda alma que se aleja de la fuente de la vida comienza gradualmente a quedarse sin oxígeno espiritual. La parábola dice que lo gastó todo viviendo perdidamente. No sabemos cuántos días, meses o años duró ese desorden, pero sí sabemos que la respiración de su alma se fue acortando. Primero respiraba profundo, fiestas, alegría, amigos, euforia. Pero el alma no respira con aplausos, sino con obediencia. No respira con fiestas, sino con fidelidad. No respira con luces, sino con verdad. El primer síntoma de asfixia espiritual siempre es la confusión entre placer y paz, entre movimiento y propósito, entre ruido y vida. La falsa respiración del mundo. Cuando el joven entraba en una taberna o en una fiesta, quizás sentía que por fin respiraba libre, que ya no había nadie que controlara su tiempo, ni su agenda, ni sus decisiones. Pero el mundo solo ofrece respiraciones superficiales. Es como inhalar humo pensando que es aire. Es como llenar los pulmones de arena creyendo que es oxígeno. Cada elección sin Dios es como un sorbo de aire contaminado, que deteriora por dentro sin que uno lo note al principio. Todos conocemos esa sensación. Hay gente que dice, estoy bien, no me pasa nada, estoy disfrutando de la vida. Pero por dentro, la cámara del alma se va cerrando. Pierden la alegría sin saber cuándo la perdieron. Pierden la paz sin recordar cuándo se fue. Pierden la pureza sin notar que se escapó. Pierden el propósito sin saber cómo. El hijo pródigo respiraba como respiran muchos hoy. Rápido, superficial, impulsado por emociones, movido por deseos, guiados por impulsos, no por convicciones. Y esa respiración, tarde o temprano, colapsa. El alma se queda sin recursos. La parábola dice, cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia. Y es así siempre, cuando los recursos humanos se acaban, Dios permite que una circunstancia externa apriete. Es el amor de Dios llamando, no el castigo de Dios destruyendo. Y aquí aparece un detalle que debemos considerar. No fue la fiesta lo que lo hundió, sino el hambre. No fue el movimiento frenético lo que le quebró, sino la ausencia. No fue la abundancia lo que le llevó al colapso, sino la escasez. Hay personas que no cambian cuando todo va bien,
porque aún tiene aire suficiente para mantener la ficción de que controlan su vida. Pero cuando la vida aprieta, cuando algo externo falla, cuando llegan las sequías inevitables, es ahí donde el alma queda expuesta. Es ahí donde se revela cuánto hemos vivido lejos de la fuente. Es ahí donde descubrimos que ya no respiramos como antes. El hambre simboliza esa etapa en la vida cuando algo se rompe, cuando algo deja de funcionar, cuando el apoyo que teníamos ya no está, cuando la relación que sostenía nuestra autoestima se quiebra, cuando la economía ya no puede sostener nuestra seguridad, cuando el éxito deja de sostener nuestra identidad, cuando la salud deja de sostener nuestra fuerza. El hambre es la forma en que Dios baja el volumen de todo, para que podamos escuchar el gemido interno que habíamos ignorado. La decisión desesperada. El hijo pródigo, asfixiado, intentó una solución humana. Dice el texto, se juntó con un ciudadano de aquella tierra, es decir, buscó auxilio en las mismas manos que no podían darle vida. Se unió a un sistema que no respiraba vida espiritual. Se asoció con algo incapaz de restaurarlo. Esa es una de las mayores señales de agotamiento espiritual. Cuando la persona, en vez de regresar al Padre, intenta sostenerse con alternativas que solo agravan su condición. Quizás te suenan algunos de estos ejemplos. Algunos se unen a relaciones tóxicas por miedo a la soledad. Otros buscan refugio en entretenimientos constantes para no pensar. Otros consumen cosas que anestesian el alma. Otros intentan sustituir el llamado de Dios con actividades frenéticas. Y todo esto es juntarse con ciudadanos de una tierra lejana. Alianzas que parecen ofrecer trabajo, pero en realidad solo conducen a peor. El destino final de toda alianza sin Dios, los cerdos. Aquel hombre lo envió a apacentar cerdos. Recordamos que para un judío, esto era el punto más bajo, lo más impuro y lo más indigno. Cuando el alma busca soluciones fuera del Padre, inevitablemente termina en lugares donde nunca imaginó estar. Termina alimentando cerdos, es decir, dando su tiempo, sus fuerzas, su energía, su atención a cosas que jamás le elevarán. Y allí, en medio del hedor, del lodo, de la soledad, de la miseria, ocurre algo que la Escritura menciona con una frase. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos. Nada simboliza mejor la asfixia del alma que alimentar deseos con cosas que no son alimento. Cuando uno está lejos del Padre, comienza a desear lo que jamás desearía estando en casa. Lo que antes rechazaba, ahora lo tolera. Lo que antes lo avergonzaba, ahora lo justifica. Esa es la marca de una vida sin respiración espiritual, conformarse con lo que nunca fue diseñado para consumir. La respiración perdida, hambre de lo que no alimenta. El joven intentaba saciarse con algarrobas, pero nadie le daba. Qué profunda es esta imagen. El mundo ofrece mucho visualmente, pero da muy poco espiritualmente. Los cerdos comen, pero él no. El pecado disfruta, pero no sacia. Las distracciones entretienen, pero no curan. El ruido llena el tiempo, pero no llena el corazón. Las algarrobas son todo lo que el mundo puede ofrecer, algo que parece alimento, pero no alimenta. Parece vida, pero no vivifica. Parece aire, pero no se puede respirar.
Y aquí viene uno de los mensajes más fuertes del texto. Dios permite que nadie le dé, no porque no lo ame, sino porque lo ama demasiado para permitir que encuentre plenitud lejos de Él. Cuando alguien está destinado a la casa del Padre, todo lo demás fracasará hasta que regrese. Cuando el alma toca fondo, el santo momento del despertar, y entonces aparece una de las frases más hermosas de toda la Biblia. Dice, y volviendo en sí. Ese es el renacer. Ese es el momento en que el alma que había dejado de respirar recibe el primer soplo de luz. Ese es el instante en que la persona deja de culpar, deja de justificarse, deja de escapar, deja de actuar y simplemente reconoce que algo en su interior necesita volver al origen. Volver en sí es recordar quién eres. Volver en sí es recordar dónde perteneces. Volver en sí es recordar qué significa vivir. Volver en sí es recordar que fuiste hecho para respirar en la presencia del Padre. Volver en sí es despertar después de años de sueño espiritual. Volver en sí es reconocer lo que habías olvidado, y eso es que aún eres hijo. No es casualidad que el despertar ocurre entre cerdos, porque nada revela más la grandeza de la gracia que descubrir que incluso en lo más bajo, Dios sigue hablando. Cuando la vida nos deja sin aire, Dios prepara el terreno para la inhalación más profunda de todas, el regreso. El primer pensamiento que nace en el alma que comienza a respirar. El joven dice, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tiene abundancia de pan, y yo aquí parezco de hambre? Observa bien el detalle. No piensa en la herencia, no piensa en el dinero, no piensa en la ropa, no piensa en las fiestas, piensa en pan, piensa en casa y piensa en padre. Cuando el alma vuelve a respirar, todo cambia. Lo que antes parecía aburrido, ahora parece hogar. Lo que antes parecía limitante, ahora parece refugio. Lo que antes parecía antiguo, ahora parece eterno. Lo que antes despreciabas, ahora valoras. Lo que antes ignorabas, ahora anhelas. El despertar espiritual es un retorno del hambre, pero esta vez, hambre de lo correcto. La resolución interna del arrepentimiento. Dice el texto, me levantaré e iré a mi Padre. Ese es el latido más puro de un alma que respira. No es simplemente sentirse mal, no es simplemente lamentar, no es simplemente llorar. Arrepentirse es levantarse. Arrepentirse es moverse. Arrepentirse es caminar hacia la casa del Padre. Arrepentirse no es remordimiento emocional, es dirección espiritual. Y el joven agrega, y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Aquí yace una de las enseñanzas más profundas. El arrepentimiento auténtico se desnuda, no negocia, no se excusa, no minimiza, no formula discursos para justificar. Simplemente reconoce, he pecado. No dice, me equivoqué porque otros me influenciaron. No dice, me fui porque no me entendían. No dice, fallé porque tenía mis razones. Dice simplemente, he pecado. Esa frase abre las ventanas del alma para que entre el aire fresco de Dios.
quiero hablar de una aplicación profunda, cuando la vida te lleva a los cerdos. Todos hemos estado en esa provincia lejana. Claro, no físicamente, pero sí del alma. Algunos han estado en un matrimonio asfixiado, buscando respirar sin Dios. Otros han estado en una relación que les drenaba la vida. Otros han estado en hábitos que parecían ofensivos, pero que los hundieron. Otros han estado en dolor guardado, heridas que no compartieron, silencios que se volvieron cárceles internas. Otros se alejaron en la mente, aunque nunca salieron de la iglesia. Otros se perdieron en distracciones constantes, porque el silencio les daba miedo. Otros se fueron de Dios sin moverse de su silla, porque ya no oraban, ya no creían, ya no soñaban. Y allí, en el fondo, entre los cerdos internos, descubrimos algo que no queríamos ver, que no estábamos respirando. Descubrimos que el corazón latía, pero el alma no. Descubrimos que la vida continuaba, pero la pasión no. Descubrimos que teníamos casa, trabajo, gente, pero no teníamos aliento interno. Descubrimos que nos habíamos acostumbrado a sobrevivir sin vida. Pero allí también, en lo más bajo, Dios te despierta, Dios te habla, Dios te llama, Dios te recuerda quién eres, Dios te repite tu nombre y Dios te dice, respira de nuevo. Y cuando vuelves en ti, cuando recuperas conciencia espiritual, cuando escuchas a tu alma gemir por volver a la fuente, ahí empieza el milagro, no afuera, sino adentro. Y así comienza el regreso. El regreso. Hay un momento decisivo en la vida espiritual que cambia la historia de un alma para siempre. Ese instante en el que uno decide ponerse en pie. Después de la miseria, después del silencio, después del hambre, después del dolor, después de la tierra lejana. Llega un día, un segundo, un despertar interno en el que dices, basta, me levantaré, volveré, regresaré al Padre. Ese me levantaré es el latido más hermoso de la gracia obrando por dentro. El hijo pródigo no se sentó a planificar demasiado detalles, no redactó un discurso elegante, no se vistió mejor para no dar vergüenza, no esperó sentirse digno porque sabía que nunca lo estaría por sí mismo. Simplemente se levantó. Y aquí hay una verdad crucial. El primer paso hacia Dios siempre ocurre antes de sentirnos preparados. La obediencia procede a la emoción. La decisión antecede al consuelo. El movimiento nace antes de la fuerza. Uno no vuelve a la casa del Padre porque se siente listo, sino porque ya no puede más estar sin Él. El camino de regreso. Imaginemos la escena. El joven se levanta entre los cerdos, quizás temblando, con la ropa sucia, el corazón golpeado, la dignidad hecha trizas y la memoria cargada de vergüenza. Cada paso que daba hacia la casa era un recordatorio de lo que había perdido. Su mente seguramente le decía, ¿y si mi padre no me recibe? ¿Y si me rechaza? ¿Y si me castiga? ¿Y si me humilla delante de todos? ¿Habrá lugar para mí? Ese camino de regreso siempre está lleno de voces internas, porque la vergüenza acusa, el miedo paraliza, la memoria hiere, la culpa pesa, el orgullo quiere empujarte a volver atrás. Pero hay algo más fuerte, una esperanza tenue, un susurro que dice, en la casa del Padre aún hay luz.
Y esa esperanza, aunque pequeña, es más poderosa que toda la vergüenza acumulada. Mientras avanzaba, cada paso era un acto de fe. No era fe en sí mismo, porque ya sabía que no tenía nada que ofrecer, sino fe en el carácter del Padre, fe en el que el Padre seguía siendo bueno, fe en que el Padre seguía siendo misericordioso, fe en que la casa seguía en pie, fe en que el pan seguía siendo abundante, fe en que aún había esperanza. La perspectiva del Padre. El texto dice que cuando aún estaba lejos lo vio su Padre. Esto es más que poesía, es teología pura. Significa que el Padre no estaba ocupado en otras cosas, no estaba indiferente ni distraído, no estaba viviendo su vida sin pensar en su Hijo. Lo estaba esperando, lo estaba observando día tras día, cada mañana, cada atardecer, cada vez que escuchaba pasos fuera, cada vez que veía una figura a lo lejos. Queridos oyentes, esa es la realidad del corazón de Dios. Dios no se queda en la casa, Dios sale a mirar. Dios no se queda sentado, Dios se inclina hacia el camino. Dios no espera con armas, Dios espera con misericordia. Dios no observa con reproches, observa con ternura. Dios no cuenta tus pasos fuera, cuenta tus pasos de regreso. El Dios que corre. El texto dice que al verlo, el Padre corrió. Esta es una de las escenas más escandalosas del Evangelio. En la cultura antigua, un hombre noble no corría. Correr era indigno, era propio de siervos, de jóvenes o de gente común, pero nunca de un patriarca, nunca de un dueño de tierras, nunca de una figura de autoridad. Correr implicaba levantar la túnica, exponer las piernas y acelerar sin cuidar la dignidad frente a otros. Pero este Padre corre. ¿Por qué? Porque el amor corre más rápido que la vergüenza. La gracia se acelera más que el juicio. El Padre no piensa en su reputación, piensa en su Hijo. No piensa en lo que dirán, piensa en lo que necesita. Deja atrás la imagen, el prestigio, la formalidad, porque el amor verdadero no teme perder dignidad para salvar al que ama. Este es uno de los retratos más hermosos de Dios. Un Dios que corre hacia ti incluso cuando todavía hueles a cerdo, incluso cuando aún llevas signos de tu caída, incluso cuando no has terminado tu discurso, incluso cuando tus manos aún tiemblan. Vemos un ejemplo perfecto en Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El abrazo que devuelve el aire. La parábola dice que el Padre se echó sobre su cuello. Esto no fue un abrazo suave, fue un abrazo que literalmente lo cubrió. Un abrazo que detuvo el paso del Hijo. Un abrazo que absorbió su olor, su miseria y su pasado. Un abrazo que cambió su dirección. Un abrazo que derramó aceptación. Ese abrazo fue su nueva respiración. Ese abrazo fue su resurrección emocional. Ese abrazo fue su oxígeno perdido. Ese abrazo fue su vida restaurada. Ese abrazo fue un bautismo en gracia. Cuando el Padre lo abraza, algo dentro del Hijo se repara. Lo que estaba roto empieza a recomponerse. Lo que estaba muerto empieza a latir. Lo que estaba en sombras empieza a iluminarse.
Ese abrazo es la manera en que Dios respira sobre tu alma y te dice, respira de nuevo, vuelve a la vida, vuelve a confiar, vuelve a soñar, vuelve a mi presencia y más importante, vuelve al propósito. La confesión del Hijo. Después del abrazo, el Hijo intenta hablar. Dice, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Él quiere terminar su discurso, quiere humillarse, quiere proponer su plan para ser siervo, pero el Padre no lo deja terminar. Dios no está interesado en tu plan de autocastigo. Dios no está interesado en tu propuesta de degradarte. Dios no quiere que vengas como jornalero, quiere que vuelvas como hijo. Antes de que termine, el Padre interrumpe con órdenes que revelan restauración y no juicio. Traer el mejor vestido, el Dios que cubre vergüenza con dignidad. El mejor vestido no era solo ropa fina, era la túnica de hijo, era símbolo de identidad, era símbolo de posición, era símbolo de restauración completa. Al ponerse el vestido, el Padre estaba diciendo, no eres esclavo, no eres invitado, no eres extraño, eres mi hijo. El vestido cubre la suciedad, cubre el pasado, cubre lo que el joven no podía limpiar. Así hace Dios, cubre tu vergüenza, cubre tu fracaso, cubre tu error, cubre tu pasado con su gracia. No te tapa para esconderte, te viste para honrarte. Poner un anillo en su mano, el Dios que devuelve autoridad. El anillo era más que un adorno, era un sello de pactos, un símbolo de poder. Con él se firmaban documentos, se sellaban decisiones y se administraban la hacienda familiar. Ponerle el anillo era devolverle autoridad, confianza, responsabilidad y lugar en la familia. El joven estaba dispuesto a ser jornalero, pero el Padre lo reentrega como heredero. Y queridos oyentes, así es Dios. Te devuelve la voz que perdiste, la autoridad espiritual que abandonaste. Te devuelve la capacidad de decidir de nuevo bajo su luz, la dignidad de participar en lo que Él hace. Dios no te recibe a medias, te restituye completamente. Sandalias en sus pies, el Dios que restaura camino y propósito. Los siervos iban descalzos, los hijos calzados. Ponerle sandalias era decirle, camina de nuevo, ya no eres esclavo del pasado. Tú no perteneces a la tierra donde caíste, perteneces al camino de mi voluntad. Las sandalias anuncian dirección, misión, avance y un futuro abierto. Queridos oyentes, el Padre no solo restaura tu alma, restaura tu trayecto, unge tus pasos, corrige tu rumbo, abre un nuevo sendero donde antes solo había heridas. Matar el becerro gordo, el Dios que celebra más la restauración que la caída. El becerro gordo se reservaba para ocasiones extraordinarias, como por ejemplo bodas, pactos, visitas especiales. Que el Padre lo mande a matar significa que la restauración del Hijo es la celebración más grande de la casa. La fiesta no es por la herencia perdida, es por la vida recuperada. La alegría no es por los bienes que regresaron, sino por el Hijo que volvió a respirar. Queridos oyentes,
quiero hablar de una aplicación profunda. Y es que es un Dios que corre hacia ti hoy. Muchos creen que Dios está esperando que vuelvas perfecto, limpio y ordenado. Pero el texto muestra lo contrario. Dios corre hacia ti tal como estás, con tus temores, con tu pasado, con tus manchas, con tu cansancio, con tu vergüenza, con tus caídas. Dios no corre hacia una versión futura de ti. Cuando arrepientes, corre hacia ti ahora. Ese abrazo está disponible hoy. No importa cuán lejos hayas ido, cuán bajo hayas caído, cuán roto te encuentres. El Padre te ve, el Padre te reconoce, el Padre te espera. Y cuando te levantas en arrepentimiento, Él corre. El vestido de dignidad está listo. El anillo de autoridad está preparado. Las sandalias de propósito te esperan. El becerro gordo ya está reservado. La casa del Padre nunca olvidó tu nombre. Y Él te dice hoy, respira de nuevo, vuelve a la vida. Queridos oyentes, me gustaría que oremos juntos. Señor, aquí estoy, tal como estoy, con mis fuerzas y mis debilidades, con mis miedos y mis anhelos, con mis dudas y mi corazón cansado. Vengo delante de ti reconociendo que mi alma ha perdido el aliento en algunas áreas, que me he sentido lejos de ti, como en una tierra lejana, y necesito que tu presencia me haga respirar de nuevo. Señor, guía mis pasos de regreso a tu casa. Enséñame a dejar atrás lo que me alejó, a soltar lo que me ha mantenido lejos y abrir mi corazón a tu abrazo. Que tu paz llene los espacios donde antes había ansiedad, que tu luz ilumine los rincones de mi vida donde había oscuridad, y que tu Espíritu Santo sobre mí un aliento nuevo, un aire que restaure mi esperanza, mi fe y mi gozo. Señor, enséñame a obedecer, aunque tiemble, a caminar hacia ti, aunque el camino sea difícil. Que cada respiración que ahora tomo sea un regreso a ti, un regreso a casa donde el amor nunca falla, donde la misericordia nunca se agota, donde el perdón me abraza y me hace vivir. Sopla, Señor, sobre mi vida, sobre mi mente, mis emociones, mis decisiones y mis pasos. Que tu aliento rompe todo yugo, desvuelva toda carga, disipe todo miedo y haga que mi espíritu se eleve nuevamente. Hoy decido volver a ti, volver a tu casa y respirar de nuevo en tu presencia. Gracias, Señor, porque tú eres el Dios que restaura, que renueva, que recibe a los hijos que vuelven y que sopla sobre nosotros un aire de vida nueva. En el nombre de Jesús. Amén. Espero que esta reflexión te pueda ayudar a volver a respirar. Hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga.